Muy buenas tardes. Estamos iniciando un poco más temprano que otras veces esta transmisión en conjunto con nuestro invitado. Hoy día, si bien ya habíamos abordado el ámbito, digamos, el ámbito de acción de la crítica de cine, queremos reincidir, digamos, porque para nosotros es un tema importante, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la formación de ciertas vertientes, la manera en que nos acercamos finalmente al cine. Y para eso invitamos, y estamos esperando que se conecte, bueno, ya está a punto de conectarse, a Iván Pinto, que es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile y además creador o fundador a esta altura de los sitios La Fuga y El Agente, a quien voy a en este instante. Está a punto de llegar. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Déjame, creo que te escucho un poco despacio. Ahí sí, a ver. ¿Será Sí, yo creo mejor? que ahí está. Muy bien, ¿me escuchas? Sí, te he escuchado mejor otras veces, pero todo está bien. Claro, claro, ¿no? Puedo tenerlo un poco así, ahí, Sí, sí, yo creo que ahí está mejor. ya. Iván, bueno, este yo creo que es el segundo conversatorio, la segunda transmisión que estamos dedicando a a la crítica. Habíamos estado con Cristian Ramírez hace unas 3 semanas, 4 semanas atrás. Y la idea es un poco profundizar en ciertas lógicas, digamos, quizás desentrañando un poco la dimensión quizás más política de la crítica en ese sentido, digamos. Eh, y la primera pregunta, ¿no? Es pensando un poco, dándole vuelta, digamos, a los desarrollos, a las posibilidades, a las líneas o a las herramientas que ha desarrollado la crítica como manera de afrontar, digamos, la obra cinematográfica, punto, digamos, que uno podría hacer un recorrido, digamos, más o menos de los años 50, cuando se consolida en el fondo una crítica plenamente cinematográfica. Estoy pensando obviamente en Cahiers du Cinema desde el 51, pero un poquito antes quizás la crítica de James aquí en Estados Unidos, de Mary Farber, digamos, en adelante. Si trazáramos una línea recta, digamos, ¿en qué estado, o más bien en qué estadio sientes que está la crítica actualmente? Digamos? No necesariamente en Chile, sino un poco lo que tú puedes ver más bien en términos más generales o más transversales, si tú quieres. Eh, bueno, te saludo Felipe antes que nada y saludo a los amigos que se están conectando, a los que están saludando. Y bueno, tratemos sí, de darle rendimiento a esto. Yo creo que es un periodo de bastante inflexión dentro de la crítica. Yo lo que siento, es mi sensación, es como una suerte de bucle, como algo que está como hace rato, de lo cual no se ha salido un poco en términos de nuevas formas, precisamente que es un poco lo que vamos a conversar hoy, ¿no? Hay como una suerte de entusiasmo como con los dispositivos, qué sé yo, nuevos formatos, podríamos llamar a veces, eh, por ejemplo, incluso la crítica youtuber, que da para comentar un montón de cosas como fenómeno sociocultural, que me interesa de todas maneras, ¿no? Pero, pero a la hora como de hacer una lectura sobre los marcos de análisis, las relecturas o los quiebres, ¿no? De las tradiciones, mi sensación es que hace un rato estamos como topando en distintas zonas que ya como que se habían abordado como en dicotomías que ya de algún modo ya estaban, no sé si resueltas, pero por así llamar, por ejemplo, el formalismo versus el ideologismo, ¿no? O la crítica más de un carácter más eminentemente política, de una de carácter más de autor, ¿no? Como entonces, los criterios de lectura también en torno a un poco lo que se va, digamos, del circuito más cinearte o circuito artístico, ¿no? O circuito más académico. Entonces, yo estoy como con la sensación de que han faltado espacios más, yo creo que hay excepciones, o sea, hay muchas excepciones, o sea, hay excepciones también en todo esto, yo estoy hablando con un marco muy general, ¿no? Pero que en el fondo ha faltado como espacio de exploración, ¿no? De una exploración un poco más desprejuiciada y que esté buscando en la crítica una zona de riesgo, como una zona de arriesgar, de riesgo en términos de cruzar lecturas, de cruzar ideas,
de avanzar un poco en los análisis, en los presupuestos, ¿cierto? En las relaciones, ¿no? Y particularmente, o sea, yo creo que hay otros países que tienen unos medios más potentes, podríamos instalarlo a nivel latinoamericano, siento que Argentina, por ejemplo, a veces tiene como impulso o proyectos bastante interesantes. Creo que en el caso brasileño, por ejemplo, también hay casos, ¿no? Bastante particulares. Hay instancias emergentes, ¿cierto? En España también hay una suerte de tradición, hay varias como hay como varios espacios también, algunos más exitosos, más interesantes que otros, me parece, ¿no? Eh, y me parece que particularmente localmente hay como una fragilidad grande, ¿no? Y que yo, digamos, pensando un poco eso, ha habido como una suerte de, no sé si interrupción de de la tradición, yo creo que acá como que rompieron muy fuerte los soportes digitales, ¿cierto? Y todo lo que viene implicado con eso, como desde el consumo tecnológico, en fin, y todo eso. Y una suerte de ambiente a veces antiintelectual también que se ha dado desde el ámbito del cine a veces, ¿no? Y pienso que todo eso ha ido como precarizando un poco esta zona como de una crítica quizá que implica, digamos, releer, ¿no? Un poco las tradiciones, hacer esta zona de riesgo, darle ensayos más como con más densidad, ¿no? Que no tengan que ver como con el presente, ¿no? Y ya, ¿no? Sino que más bien un poco proponer relecturas, ¿no? Insisto, de las tradiciones, de la forma de leer, ¿cierto? De las maneras de pensar y concebir. Ese diálogo como más espeso, más rico, más demorado, menos pendiente del mercado, ¿cierto? Y más pendiente, digamos, y de los egos también, ¿no? Sino que Ujú. más bien pendiente de otras cosas que me parece que son importantes, ¿no? Y creo que eso es mi percepción. Y yo, de los 15 años que llevamos con la fuga, que este año cumple 15 años, increíble, ¿cierto? Y los 8 que llevamos con el blog también de la gente cine, ¿cierto? Que han sido intentos pequeños. Es una cosa que se siente como una cosa como a contracorriente, es decir, no lo tengo resuelto. O sea, eso quiero decir, no es que esto sea un ejemplo de lo otro, no necesariamente, sino que más bien es un intento de buscar, ¿cierto? De esforzarse por crear esos espacios y tratar de sacudirse un poco, ¿no? De lo que a priori viene dado, porque en el fondo yo siento que hoy en día hay como una cosa fuertísima en el mercado, ¿no? Y como algo así como el público objetivo de lo que se pretende que sean las películas, lo que se pretende que sea un usuario lector. En el fondo, el algoritmo te define a ti tu gusto por criterios, ¿cierto? Y si te gustan las películas de Romer, te va a recomendar las de Violar, ¿no? Quedas ahí, ¿no? Quedas para siempre en una suerte de bucle, digamos, de algoritmos, ¿no? Y me parece que eso, por ejemplo, es algo que hay que generar una estrategia a pelo, ¿no? Es decir, la crítica es el lugar donde justamente hay una autonomía, ¿no? Una autonomía del discernimiento, ¿cierto? Una lucha por la libertad, ¿cierto? En términos intelectuales, ¿cierto? Y una búsqueda. Entonces, así es como lo veo, suena como un poco Mm. pesimista. Así No, que, o sea, sí, digamos, pero, pero, o sea, lo que yo veo claro, digamos, es como, de algún modo abordaste todos los elementos, digamos, que un poco están relacionados con la actividad crítica, digamos, desde la estructura de los medios, desde los egos personales también, digamos, porque finalmente se influye, digamos, yo creo que si la crítica no fuera una actividad firmada, digamos, probablemente menos gente se acercaría a eso, pero un poco dejando esos aspectos de lado, quizás tratar de tomar una de estas 8 o 9 hebras, digamos, que dejaste un poco ahí, eh, y tratar de situar, digamos, porque efectivamente hay, por lo menos deduzco, digamos, lo que tú estás diciendo, que ese momento en que tú dices que un poco la crítica empezó a dar vuelta en banda, digamos, se sobregiró, digamos, empezó se le rompió el hilo, digamos, tiene que ver un poco con la llegada de los nuevos medios, con la, más bien, estandarización de los medios, de los nuevos medios, probablemente YouTube, digamos, y redes sociales en general, digamos, estamos hablando más o menos de 10, 12 años o 13 años atrás. Eh, eh, pero eso también tiene una correlación también, por lo menos en Chile incluso, digamos, con la crisis de los medios. A la medida que tenemos medios de prensa menos fuertes, una prensa muy débil, una prensa muy servil en ese sentido, digamos, también, digamos, permite, digamos, que la afluencia de los medios, digamos, atomizados, digamos, en redes sociales, digamos, como voces más importantes. Creo que también hay una relación, digamos,
no creo que la explique totalmente, digamos, pero sí, digamos, probablemente una buena crítica en medio, digamos, la existencia de revistas de cine podría también generar un contrapunto importante en eso. Eh, Quizás tomar ese punto, digamos, expandiendo un poco más en la idea de las nuevas voces, de los nuevos medios, digamos, que en rigor siento yo que el bloguero, digamos, o el youtuber está un poco más orientado hacia la contingencia, hacia la urgencia, digamos, por la inmediatez, digamos, más que en una reflexión, digamos, un poco lo decía, repensar, digamos, desde dónde estamos mirando, eh, pensar en lo importante que es no solamente mirar lo que está llegando, digamos, sino empezar a rebobinar, digamos, cómo hemos mirado lo que había hacia atrás, digamos, generar cruces, ser un poco eh, eh, revisionistas, digamos, respecto a nuestra propia obra, digamos, cómo es ese escenario, digamos, el escenario puntual de los medios, digamos, digitales, de los automedios, de los medios, digamos, autogestionados. Sí, ¿a nivel nacional o a nivel internacional? Partamos por Chile y después nos vamos para afuera. No, yo pienso que acá, como te decía, ha habido hubo una interrupción importante hacia, como se sabe, hacia el 2000, bueno, no se sabe, hacia el 2003, 2004 hubo una nueva ola, o sea, hubo interrupciones desde la década del 90 de las publicaciones impresas en papel. Desde fines de la década del 90, del lanzamiento, ¿cierto?, de la presencia de la crítica de cine en medio, una crítica, digamos, de mayor posición, ¿no? Como estábamos hablando, como existió en los 70 y 80, ¿no? No como Soto, Ascaño, pero José Román y muchos más que tenían, digamos, una plana, dos planas, ¿no? Como que tenían espacio para desarrollo. Eso se va cortando desde fines de la década del 90 y hacia la mitad de la década del 2000, ¿cierto? Hay varios proyectos que surgieron ahí impulsados por la cuestión digital, ¿no? Y obviamente está La Fuga, pero ahí estaba también la revista Mabuse, Fuera de Campo, el blog de Gonzalo, y ahí hubo como un pequeño boom, me parece, de la mano, ¿cierto?, con el giro también de programación de los festivales, que fue un marco muy específico también, donde de algún modo hay una suerte de ventana multicultural, ¿cierto?, al acceso, ¿no?, de estos otros cines que nos estaban dejándose entrar, o no entraban por otra vía, ¿no? Fue una puerta, una llave de salida, ¿no?, para determinada diversidad cultural, ¿no? Que hoy en día, digamos, ya vivimos en esa suerte de diversidad. Y para acá, digamos, yo diría del 2010 al 2020, no, han habido como cosas, o sea, por ejemplo, hubo de repente un boom de la crítica fandom, ¿no? Como de esta cosa como que no sé si es una crítica propiamente, muchas veces, ¿no? Es más bien un grupo humano que tiene algunos intereses en común, por ejemplo, el cine de superhéroes o el cine X de ciencia ficción, y cuyas expectativas de sentido, por ejemplo, tienen que ver con sus expectativas emocionales respecto a lo que pasa con los personajes, ¿no? Pero digamos, preguntas sobre los tratamientos, sobre la dimensión ideológica, ¿cierto? Sobre la perspectiva más como de autor, o sea, tan, digamos, no existen, digamos. Y en realidad mirando un poco hacia acá, digamos, hay o sea, de lo que yo he podido observar, hay como esa ausencia de relectura de la tradición, eso es lo que yo siento, ¿no? Y por otro lado está el viraje académico, que eso también es importante, ¿no? Porque también en el cine Okay. empieza a surgir una crítica académica también, ¿no? Del otro lado, o sea, una crítica que más bien tiende como a ser más sosegada, ¿no? En su juicio y más bien analizar más bien variables analíticas, ¿cierto? Con una mucha distancia, con una cita textual más importante y tal, ¿no? Pero en el terreno ahí, ¿cierto? Entre lo que va quedando, los medios más masivos, el comentario, ¿cierto? Y esta crítica académica, y sumado a este boom, digamos, en redes sociales, hoy en día hay como Insta tweets, ¿cierto? YouTubers críticos, ¿cierto? Instagram críticos, ¿no? Pero una zona, ¿no?, amplia, ¿no?, donde se puedan como desarrollar perspectivas de trabajo, ¿no es cierto?, más a largo plazo, con una mirada, digamos, que se vaya trabajando como un proceso, ¿cierto? Yo los veo como súper ausentes, o sea, yo sé lo que veo, yo no veo proyectos personales, veo críticos que trabajan mucho, como Cristian Ramírez, que es un crítico que es evidentemente que también asumió una posición, yo creo que también frente a este programa, como de un mediador cultural, ¿no? A veces más que un crítico. También había una crisis de la opinión, o sea, había una crisis de la noción de saber y opinión, o sea, hay una crisis de ese lugar también del crítico, ¿no? Hoy en día, como a la vez de este impulso como de que todos pueden ser críticos de cine, eh, también hay una desvalorización del lugar de la crítica y también De que la el ficción. crítico tiene que pensar sobre ese lugar, el supuesto lugar de autoridad. Yo creo que esa posición del crítico autoridad
también está muy pasada, o sea, no nos sirve hoy, ¿no? Para pensar, tenemos que generar otra metodologías más colectivas, colaborativas, ¿cierto? Siempre con otros, ¿no? Estar atento a las contingencias, ¿no? Y ver cómo esas contingencias también que van ocurriendo van ayudando a generarnos preguntas sobre cómo nos acercamos al cine, cómo valoramos determinados gestos en determinadas películas o series para volver a pensar. Pero yo insisto que la mayoritario, digamos lo mayoritario, particularmente localmente, está muy al servicio del mercado en términos de aprobación o desaprobación de un producto, del impresionismo, del me gustó o no me gustó, ¿no? Y poco espacio para ir más allá, ¿no? Del juicio, digamos, como más espeso, más con criterios determinantes, ciertas variables, cierto, reconstrucción, cierto, de procesos, ¿no? ¿Por qué una estética surge en tal momento y en qué momento? ¿Cuáles son los antecedentes de eso, ¿no? ¿Cómo reconstruir esa relación de tradición y novedad, ¿no? Mm. Es como lo que yo observo. Sí, yo pienso un poco que esa situación, digamos, es menos culpa de la cantidad de youtubers que han surgido, digamos, y comentaristas y de fanáticos, en el fondo, de ciertas áreas específicas del cine, digamos, que de los lugares de donde debería salir la reflexión, digamos. O sea, eh, en ese sentido, digamos, hay una responsabilidad, digamos, en las viejas instituciones, en esas viejas instituciones críticas. Digamos, no hablemos de las revistas puntualmente, porque las revistas dependen de factores netamente comerciales, digamos, de gestión, digamos, y no hemos tenido una buena tradición, digamos, en ese sentido, ¿no? O sea, las revistas más importantes, Primer Plano en los años, comienzos de los 70, antes Cineforo y después Enfoque, digamos, que fue un referente, digamos, son escasas, digamos, son excepciones, digamos, dentro de un panorama donde no ha habido mayoritariamente revistas de cine en ese ámbito, digamos, estoy descartando Ecran, digamos, puntualmente como fuente de información. Pero volviendo un poco a esa idea, digamos, a la idea de las instituciones, esencialmente, también tiene que ver, digamos, con la manera en que ciertas instituciones como la Universidad Católica o la Universidad de Chile también generan pensamiento en torno, digamos. No necesariamente pensamiento académico, digamos, no necesariamente información para, digamos, cumplir con ciertas expectativas también personales, digamos, de ascenso en la academia, sino para generar un pensamiento que esté también libre un poco de esa influencia. O sea, ¿qué ha fallado en ese sentido? Porque no es culpa del youtuber, puntualmente, digamos. El youtuber No, está reaccionando, probablemente siente que hay un espacio que no está. ¿Dónde está el problema esencialmente? ¿Qué se cortó, digamos, hablando de este momento en que la crítica empieza un poco a dar vuelta en banda? yo creo que un espacio más espeso de medios mediadores. O sea, yo creo que ahí está como la cuestión del puente, o sea, de poder construir puentes, por ejemplo, en áreas de conocimiento más específicas, ciencias sociales, humanidades, ¿cierto? Ujú. Literatura, ¿cierto? Y hacer ese paso, ¿cierto? A ese diálogo un poco más espeso y ahí que se vaya generando una lectoría estable a largo plazo. Ese proyecto fue abandonado, los suplementos culturales desaparecieron, o sea, no hay suplementos culturales y vivimos en una grosera hegemonía, ¿cierto? De artes y letras, digamos, ¿no? Que me parece groserísima, ¿no? O sea, no hay ningún otro lugar, ningún otro medio. La tercera deja medios y espectáculos, ¿cierto? Y cultura con suerte, por esfuerzos muy individuales y muy puntuales, ¿cierto? Como los de Pablo Marín, ¿cierto? U Mm. otros, ¿cierto? Sabemos que están interviniendo. La página de crítica, ¿cierto? Ok, la de Patricia Espinosa en Lund, ¿no? Pero a la larga no hay un suplemento cultural. La cultura no es tomada como un espacio en serio, ¿no? Como de trabajo a largo plazo. Y hay hype, el mercado necesita igual, o sea, igual hay un mercado de sofisticación, a suerte es el mercado elitista, ¿no? Tipo UDP, ¿cierto? Que donde se circula y se valida un grupo humano, ¿no? Pero lo que no se observa es un espacio más, insisto, más extendido, un tiempo-espacio más extendido de circulación de ideas, donde se puede escribir de una manera un poco más compleja. Por decir algo, o sea, voy a decir algo que a mí me da mucha vuelta, ¿no? La Fuga es considerada una revista académica, ¿no? Por mucha gente. Es una revista que es open access, o sea, que es totalmente abierta. Es una revista que busca, digamos, publicar ensayos críticos. Si tú vas a leer un paper monográfico de los que se están publicando hoy en día indexados, hay una distancia muy grande, ¿no? Entre el paper indexado y lo que se publica en la fuga, ¿no? Sin embargo, para el criterio lector promedio, ¿cierto? La fuga es una revista como dura, digamos, ¿no? O sea, y puede ser, o sea, tiene un lenguaje un poco más elaborado. Pero lo que busca hacer siempre esa revista es ser una revista de mediación, o sea, de mediación intelectual entre las áreas de pensamiento más estandarizadas
y un área pública de conversación, con las entrevistas más en profundidad, ¿cierto? Con los dossiers temáticos, con la apertura de un diálogo, digamos, un poco más extendido. Y eso rápidamente es como cancelado y entendido como el espacio, ¿cierto? Entonces, yo creo que también ha habido ahí muchas dificultades, hay muchas cosas que se van enganchando. Está el tema de los medios, pero también las universidades, ¿cierto? Lo que tú ya señalabas. O sea, la relación de vocación pública, del intelectual y también de los espacios universitarios como espacios de necesidad de estos debates, ¿no? Ahora yo creo que igual se está moviendo, o sea, en el caso de la Chile tiene una militancia pública, por ejemplo, hay cosas que se mueven, ¿no? Quizás yo creo que pasa por aunar. Otra de mis experiencias fallidas, doctor Elvías, que fue también tratar de hacer un suplemento cultural en el desconcierto, ¿cierto? Que como entendiendo un poco la necesidad de hacer eso. Eso duró 4 meses y ya me di cuenta que yo no podía seguir, o sea, tenía mi revista, tengo otras cosas, pero en el fondo yo creo que falta ahí, ¿no? Mediaciones culturales y más desclasificatorias, menos como de difusión, como de salud al hombro, ¿no? Como más honestidad intelectual y como necesidad de producir los debates, y en el fondo los debates político-ideológicos, ¿no? O sea, no todo es válido hoy, ¿no? No todo tiene el mismo lugar, no todo tiene la misma, ¿no? No tiene la misma densidad, no porque una película, digamos, comillas, aborde la memoria a priori es buena, no necesariamente, el tratamiento que le puede estar dando a la memoria puede ser, digamos, también nefasto y regresivo, ¿no? De acuerdo a, por mucho que la película pretenda ser progresista. Un ejemplo de esto es la serie La Jauría, también nuevamente, ¿no? Una serie que dice un discurso, ¿no? Pero al momento como de analizar el tratamiento de eso sobre lo que está supuestamente abordando, que serían las problemáticas, ¿cierto?, de violencia de género, me parece, digamos, como sumamente regresiva, ¿no? Por el tipo de representaciones, por la forma de adaptación a un formato totalmente externo, por su cero noción, digamos, de contextual, desde dónde se está abordando, qué representación está presentando sobre la policía de investigaciones, ¿cierto? En fin, un montón de cosas que hay ahí como muy agringadas, muy descontextualizadas, y con cero noción de realidad. Y entonces piensas ahí, bueno, ahí falta un espacio, o sea, entre las producciones culturales, los discursos también, ¿cierto? Y el análisis como más honesto, ¿no? Menos como de la buena onda, somos todos amigos. Yo sé que los críticos necesitan trabajar y necesitan un poco estar dando, ¿cierto? Como espalda a todo el mundo dándole espalda al hombro, ¿no? Como, ok, pero se necesita lo otro, ¿no? Más diferencia, menos temor a la discusión, menos temor al debate, me parece, ¿no? Más agendas a largo plazo de conversación. Y eso es lo que, no sé, me fui Mm. muy con Felipe, pero creo que me estoy como sacando unos No, no, dardos. hubo algo de gritar un ojo de pena. No, pero pensando un poco, de algún modo, pasaste desde el discurso institucional, digamos, de la institución, a un poco al ejercicio personal, digamos. Yo creo que es un aspecto importante. A la larga, finalmente, independiente de la institución, independiente de la estructura, digamos, de los medios, del estado en que esté la universidad en general, digamos, como idea, a la larga tiene mucho que ver con las pasiones personales, digamos, y con la manera en que uno entiende también, digamos, o intenta entender, digamos, eso que pareciera ser una vocación, digamos, una pasión, esencialmente, digamos. Y por lo tanto ahí, digamos, pareciera ser que lo que está fallando también en términos personales es, digamos, la falta de un proyecto, digamos, de un proyecto crítico, de una visión crítica en general. Mi sensación, digamos, es que en general, primero, puede haber distintas maneras de entender el sentido o cuál es el propósito puntual de la crítica, digamos, y de uno, digamos, o de cualquiera, digamos, que se sitúe en ese escenario, digamos, para construir un poco desde ahí. Eh, y tiene que ver también con el hecho que efectivamente, ¿no? Hoy acceder a la obra, digamos, es mucho más cómodo, es mucho más fácil. Digamos. De hecho, uno ya no tiene que moverse de su casa, digamos, para ver cine, digamos. Y yo creo que hay, metafóricamente, digamos, algo de esfuerzo. No estoy diciendo que los críticos ahora sean flojos, digamos, no es ese el punto, digamos, pero tiene un poco que ver con que pareciera ser, digamos, que con la contingencia o con lo que está llegando o con lo que existe hoy de acceso es suficiente, digamos.
Y por eso tengo que, lo vinculo, digamos, con la idea de lo político, digamos, que quería un poco llegar a ese tema porque es finalmente un tema de ideología. Digamos, a la larga, los mejores críticos, digamos, son los críticos que tienen clara cuál es su ideología, tanto política como estética. Y siento que en el fondo, digamos, uno podría decir que a la larga no existe, digamos, esa plena conciencia en una buena cantidad de gente que escribe, que está escribiendo de cine en distintos medios, que es esa dimensión personal de la ideología. Yo creo que la ideología siempre está, o sea, No, el claro, problema. evidentemente, digamos, construida, digamos, pero en el fondo, ¿no? Pero a nivel de proyecto ideológico, proyecto cultural, digamos, de pensar cómo creo yo que es el cine y cuál es mi aporte en ese ámbito, digamos. Ujú. Sí, sí, no, yo creo que va por ahí, pero también cuando te decía lo que algo que venía pensando, podríamos como quizá fijar esos comentarios para después comentarlos, ¿no? Pero yo creo que hay una zona de confort ideológico también, o sea, siento que Ujú. también, más bien, siento que el mercado otorga ideología, ¿no? Fácilmente acomodable, ¿no? Para comprarnos una suerte de posición, ¿no? Eh, y, y como que hay eso, siento que hay poca disposición a deconstruir los supuestos en lo que tú has parado, sea donde estés, o sea, puede ser. También veo problemas, podríamos decir, en la crítica al lado de la izquierda, o sea, no solamente un problema de conservadurismo, ¿no? Sino que también hay un problema radical, ¿no? De los a priori, ¿no? De dónde se sitúa, ¿no? De las zonas de confort, Ujú. comillas. Para mí la crítica es se opone a eso, o sea, es lo que pone en movimiento un radical ejercicio de honestidad, de desnudamiento, ¿cierto? En la cual, digamos, y también de construcción a largo plazo, ¿no? De que en el fondo la comodidad no es algo, o sea, es algo que hay que destruir en este caso, ¿no? Para el lado de la crítica, ¿no? Y esto implica un proceso muy a largo plazo, ¿no? De ir como Ujú. encontrando qué sería aquello, ¿no? Que te define, que más es lo ideológico, pero también lo experiencial, son las prácticas, ¿cierto? La práctica de la escritura, es la forma de confrontar los objetos, ¿no? En fin. Y bueno, sobre los comentarios dice, Maca Rock dice, la crisis de los medios tradicionales nos da oportunidad de criticar desde la honestidad y considerando un lector promedio, cierto. Tenemos más acceso y más espacio de expresión, pero la crítica y la discusión es más pobre. Total. Bueno, coincido, ¿no? Con los juicios, ¿no? También, o sea, para poner el otro punto, que también para otra cosa que también me molesta un poco, digamos, para hablar de molestias y síntomas, eh, Dale. también tiene que ver con la idea, ¿no? De dónde quiere el campo cultural, ¿no? Que le ha costado muchísimo, ¿no? Llevar adelante sus gestiones, mirado el circuito de red de sala, ¿cierto? Y tal. ¿Y dónde quieren que esté la crítica ahí, no? O sea, quieren que sea una suerte de crítica funcional, muy funcional, digamos, a la industria, a la necesidad de una industria emergente, ¿no? Cualquier tipo también de desacuerdo, de posiciones vista como muy, digamos, no muy bienvenida. Y eso también me parece súper problemático, ¿no? O sea, la idea de que esas gestiones o ese tipo de concepto, ¿no? De crítica muy al servicio de, ¿no? Y no para plantear, ¿cierto? Una posición más bien crítica y de lectores, ¿cierto? Que tienen que generar criterios de autonomía, ¿cierto? De lectura, ¿no? Y también digamos, estar en contra, ¿no? De determinadas cosas, también me parece problemático. O sea, no sé, son como que también es parte de la ecuación, ¿no? O sea, ¿dónde se quiere que esté el Sí, sí. crítico Bueno, yo creo que están económico? también el punto primero, digamos que pienso que eso es más evidente cuando el crítico, digamos, un poco funciona como lobo estepario. Digamos. Yo creo que es más difícil, digamos, enfrentarse a ciertas líneas de pensamiento más bien transversales, digamos, más cómodo, digamos, apoyar cierto tipo de cine y no atacar a otro tipo de cine. Que cuando tú lo haces, digamos, desde la espalda de un medio. Creo que la importancia de los medios en ese sentido, digamos, no es solamente, digamos, por garantizar una cierta institucionalidad, digamos, de la crítica en sí, digamos, sino también porque creo que el medio eh, respalda a sus críticos, digamos. Finalmente, aquí no siempre se entiende esa ecuación, digamos, pero a veces sí. Es decir, cuando uno lee lo que va quedando de Weekend, ya no sé si es mucho, digamos, cuando lee, no sé, a Antonio Martínez, uno dice, bueno, es Weekend, digamos, es el Mercurio finalmente. Esto fue lo que dijo la crítica del Mercurio, ¿ya? Hay un peso institucional, digamos, creo que eso en cierto modo blinda al crítico y le permite finalmente ciertos grados de autonomía que entiendo, pienso yo, que tienden a perderse cuando es el crítico que está solo. Y es efectivo, en general, digamos, el establishment, digamos, cinematográfico, eh, también, digamos, confunde, digamos, la labor de la crítica, digamos, como una labor de marketing y de apoyo, digamos, a ciertas
carreras, a ciertas tendencias, a ciertos proyectos, etcétera. Digamos, creo que también, digamos, hay problemas de distorsión, digamos, respecto, insisto en el problema, en el rol de la crítica, digamos, desde ambos lados. Ujú. Estoy 100% de acuerdo, Felipe. O sea, y yo pienso que hoy la posición no es la del lobo estepario, ¿no? Yo creo que más bien es la de de general intellect, ¿no? Como intelecto general, ¿no? Como de más bien de ir generando posiciones, ¿no? Colectivas en las cuales podamos ir trascendiendo, ¿cierto? Y leer un poco más a fondo y sistemáticamente las relaciones, ¿no? Entre la crítica, el cine, ¿cierto? El campo cultural y la sociedad finalmente, ¿no? Yo creo que sí, en mi caso, para mí, si no se trata de un proyecto colectivo, o sea, a la larga, construcción a largo plazo, con múltiples agendas, ¿no? Que podamos ir como integrando, ¿no? Líneas más críticas, ¿cierto? Que se puedan ir como madurando a largo plazo, no vale la pena, o sea, para mí no vale en términos de reconocimiento personal, ¿no? Sino que más bien lo que más me interesa es que sea un discurso que a la larga sea colectivo, ¿no? O sea, que se vaya colectivizando. El discurso de la crítica se vuelva colectivo. Voy a leer algunos Sí, comentarios por ahí, ¿te parece? sí bueno, aquí hay un par de comentarios que son interesantes. El Escamilo dice, ¿cómo puede funcionar institucional y autónomamente la crítica si ni siquiera alcanza la pata para sostener la propia industria, digamos, realizadores, distribuidores, salas, digamos? Que yo creo que son cosas que van por caminos distintos, eh, Ujú, no ujú. sé. Totalmente. Leo otros yo, hay poquitas ganas de discusión y poquitas ganas de investigación, también poquito más marginalizado por la cinefilia, creo yo, dice Alejandra. César dice, me da vuelta la dificultad que hay para pensar el propio disgusto por la obra, entender qué nos gusta, como un imperativo de disfrutar las obras. O el diálogo entre los mismos críticos, dice César, la disputa de los criterios de los demás. De vuelta a la autoridad que dice Iván, totalmente. ¿Y cómo puede funcionar? La pregunta que hace Camilo, ¿no? Que él es Camilo. ¿Cómo puede funcionar institucional y totalmente activo si ni siquiera alcanza el batalla para tener la propia industria, ¿no? Bueno, yo creo que nunca ha sido un tema o sea, es también un tema económico. La crítica también es un trabajo y también muchas de las demandas que deberían ser demandas colectivas de la crítica, si es que tiene que ver con la cuestión del trabajo y el valor del trabajo, es decir, la precarización del trabajo, que es realmente igual, ¿no? Para quienes están produciendo la cultura, como quienes estamos comentándola, como quienes la están haciendo circular. El problema en realidad tiene que ver con precarización, trabajo y cultura realmente, ¿no? Y Sí, nuevamente, que es un paquete más grande, digamos. y la posición de la crítica ahí justamente, ¿no? Es poder observar y nombrar, ¿no? Relacionar, ¿no? O sea, o sea, en ese sentido creo en esa crítica también inscrita bueno, ¿cómo se llama? La contingencia, la coyuntura en ese sentido, ¿no? De poder leer, digamos, cómo se inscribe esa actividad y ese lugar de enunciación en un plano más. Y eso implica, evidentemente, estar observándose, ¿no? A sí mismo, ¿no? Observar tu propia posición en ese lugar. En eso creo, digamos. Y por eso es también un objetivo arduo, o sea, no sé, creo yo, o sea, para tomarlo, digamos, seriamente, digamos, ¿no? Ujú. Mm, mm. Hay, hay un aspecto que me llama la atención y quiero volver un poco, o sea, plantearlo volviendo un poco a la idea de las ideologías, vamos frente a una crítica, digamos, apolítica, digamos, no sé, pensando las distintas críticas que tuvo en su momento, digamos, la política de autor y otras cosas más, digamos, la, eh, la semiología, digamos, y otras cosas. Pensaba que quizás en este momento, digamos, y en virtud de las coyunturas, digamos, de la visibilización, digamos, mucho mayor de los feminismos, digamos, por esa vía, digamos, la crítica ha alcanzado una dimensión política que siento que antes no tenía, digamos. La crítica ha sido esencialmente cinéfila, es obvio, digamos, y ha tenido además quizás un debate permanente, digamos, entre cine, digamos, como idea de expresión cultural, digamos, y cine masivo como idea de entretención, digamos, creo que llevamos quizás desde los años 70 o antes, digamos, en esa dicotomía, digamos, y siento que ahora, quizás por primera vez, digamos, y lo he visto en parte también en la fuga, pero sobre todo en la gente, digamos, una dimensión política, digamos, que siento que no estaba, digamos, antes en los discursos críticos, digamos. ¿Cómo ves tú esa dimensión, digamos, que creo que es importante que esté, digamos, eh, y que justamente apela, digamos, a esta idea eh, de volver, digamos, a ese proyecto ideológico, digamos, más global, digamos, y más honesto en el fondo. Ujú.
Eh, Pucha, esto está buenísimo ese tema. No, yo, digamos, hay como, obviamente, de feminismo, Para cambiarme de plan. eh, no puedo, sino que, pero sí es interesante observar los procesos, ¿no? Que están, y yo creo que, por ejemplo, mañana hay un conversatorio, un live, ¿cierto?, en el Agente Cine, con Antonella Esteves y con el grupo de gran parte de las críticas de cine que están colaborando, ¿no?, en el Agente Cine. Eso me parece súper interesante, son diversas generaciones, ¿no? Diversas preocupaciones las que hay también, ¿no? Y me parece que estas ganas de saberse y cómo explorar, ¿cierto? Y cómo explorar esa posición, porque yo creo que lo que es interesante también es la exploración de la posición, la que va llevando obviamente a complejizar el problema, ¿cierto? Es decir, la que va obligando de algún modo a leer para atrás, digamos, qué es lo que hubo en los 70, en los 80, en los 90, cómo se ha ido construyendo esa posición cinéfila. Es muy interesante porque particularmente en el cine tenemos, ¿no?, líneas de trabajo, o sea, en la teoría, digamos, ¿no?, líneas históricas muy importantes de la década del 70 para acá, ¿no?, que han ido profundizando la perspectiva feminista para acercarlo, ¿cierto?, a una posición bastante más compleja que una mera demanda, ¿cierto?, ¿cierto?, de demanda o contrademanda, ¿no?, más bien posiciones más complejas. Y eso me parece que es bien fascinante, en la medida que se transforma, ¿cierto?, en un espacio de exploración. Hay una revista interesantísima gringa, Another Gaze, creo que es inglesa, no sé, Another Gaze Journal, maravillosa, una revista feminista, totalmente histórica en el sentido de revisarse, totalmente al día, ¿no?, con los debates, y una revista me parece muy, muy interesante, o sea, totalmente contemporánea, muy vanguardista, ¿no?, y que mantiene ese eje polémico y vanguardista que tiene quizás un feminismo que a mí personalmente que me interesa leer, ¿no? Pachi Peirano dice ahí, Sí, y se convoca a quienes no son de un círculo, cómo ser mediadores sin el a la autoridad, es lo que querríamos, pero en la práctica es difícil. ¿Qué prácticas podríamos propiciar? Está buenísima la pregunta, ¿no? Yo creo que sí, pues, primero cuestionando, buscando formas de salir del halo de autoridad, ¿no? O sea, como evidentemente, tratar de generar metodologías más participativas, que tengan que ver menos con la transmisión de un saber erudito, ¿no?, que con el desarrollo de capacidades, ¿no? Porque en el fondo, la cuestión que está en juego en la crítica tiene que ver con la libertad, el discernimiento y el desarrollo de capacidades, ¿no? O sea, y que eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? En cualquier nivel que esté, en cualquier lugar que esté. Poder hacer ese llamado, creo yo, como digamos, de desarrollo argumentativo, cierto discernimiento, de experiencia sensible, me parece que de todas maneras es una cosa que tiene que ver con la dimensión más emancipatoria de la crítica, ¿no? En ese sentido, ¿cierto? Como de poder como otorgar, ¿cierto? Que esto no pasa necesariamente por la cuestión de la edición, sino que más bien por el desarrollo de cosas, ¿no? De lo sensible, ¿cierto? Las capacidades, en fin. Mañana hablaremos, dice Marisol, sobre crítica feminista, cine, mujer y femcine. Sí, eso lo acabo sí. de... Perfecto. Oye, hay dos aspectos que se pueden desglosar de aquí y que tienen que ver con la manera en que se enseña cine. Y no estoy pensando en las escuelas de cine probablemente que forman técnicos, digamos, y cineastas, sino en general la manera como se enseña cine, digamos, se aprende a ver cine. Que en general también es una experiencia muy personal, digamos, y es un poco una experiencia un tanto a ciegas. En ese sentido, creo que en cierto modo también es parte importante, digamos, de cómo nos afrontamos, digamos, cómo abordamos justamente algo que has mencionado y se ha mencionado varias veces en esta conversación, que es la mirada colectiva. Es decir, la capacidad de poder, digamos, plantear ciertos puntos de vista, digamos, ser capaz de cuestionar, por lo menos de tamizarlos, digamos, para tratar de centrarlos en cosas más generales y poder dialogar, digamos, que es justamente lo que falta. Y creo que es un problema en Chile, digamos, la formación cinéfila en el fondo, digamos, las categorías de análisis, los referentes, digamos, el cine en Normandía, digamos, para poner un ejemplo, digamos, formó varias generaciones de libros de cinéfilos, básicamente porque entendía, digamos, que no bastaba puntualmente con ver la película, sino en generar un círculo, digamos, que tiene que ver con reflexionar, pensar, distanciarse de esa película, quizás odiarla un poco y volverla a querer, ¿no? Y cerrar un círculo reflexivo que no es netamente emocional. Y siento que efectivamente seguimos, digamos, en los últimos años sin referentes muy específicos, digamos, por eso vuelvo un poco a la idea de la institución, digamos, lo importante que es la institución como para generar, digamos, en torno a ella ciertas visiones específicas respecto de cine, digamos, y hacerlas confluir, digamos, y conversar entre ellas. Sí, está buenísimo el punto. Yo partiría primero con la escuela. O sea, Mm. lo que más tenemos como capital hoy día invertido, ¿no?, formativo, largo plazo, con algo, son las escuelas de cine.
donde también siento, y yo doy clase, yo he dado clase en absolutamente, o sea, creo que casi todas las escuelas, me faltan 4, yo creo, ¿no? Y me pasa ahí algo con eso, o sea, como con, con la incapacidad que hay ahí para generar cierto un espacio de conocimiento más sólido y más escalonado, ¿no? Como en el fondo las instituciones como universitarias de enseñanza deberían, en teoría, ¿cierto? Si esto fuera un área de conocimiento, como lo son la literatura u otros, ¿cierto? Debería ser un espacio escalonado, ¿no? Digamos, de construcción de ese proceso para ir desarrollando, ¿cierto? A esas autores, ciertos espectadores, ciertos lectores, ¿no? Ciertos creadores, ¿no? Eh, que debería, digamos, ir apuntando cierto un conocimiento un poco más específico para ir generando ciertas otras instancias de formación. He tenido suerte, por ejemplo, en uno de los espacios más ricos con los que me topaba en la formación ha sido en los magísteres, evidentemente, en el magíster estudios de cine y ahora en el magíster de cine documental, donde generalmente llega gente que está como en otra posición al respecto Mm. de cómo quiere construir ese saber. Y por el lado de las nociones como las vías no formales, ¿no? Como las vías como las de la cinefilia, como el caso de la tradición esta interrumpida que podríamos decir fue el cine Normandí, me parece como fundamental. Yo creo, bueno, ahora estamos justamente con María Paz Peirano, que está ahí, Claudio Bosay y otro grupo, terminando un trabajo sobre la cine Normandí, ¿no? Yo creo que ahí hubo un dispositivo cierto institucional, ¿no? Muy interesante porque generó un vínculo entre curatoría, crítica y espectadores, ¿no? Crítica me refiero con los folletos, ¿cierto? Que se escribían, que eran algo más que una pequeña reseña, eran una ya crítica, digamos, de una carilla a veces, ¿no? Que se extendían bastante en los datos y en el criterio de lectura, ¿no? ¿Para dónde apuntar la lectura? La programación, llevada por Sergio Salinas, ¿cierto? Y Alex Doll, ¿cierto? Pero a la larga, ¿cierto? Por un grupo más amplio de colaboradores y que particularmente en momentos bastante frágiles, como la década del 80 y el 90, digamos, desarrollaron un trabajo como bien intenso en ese sentido, ¿no? A mí me parece que hay una lección ahí a sacar, ¿no? Para pensar, ¿no? Porque eso fue un proyecto intelectual, un proyecto abiertamente intelectual, ¿no? Un proyecto que buscaba, digamos, este desarrollo de capacidades, tratar de hacer algo más bien mancomunado, pequeño pero muy dirigido, ¿cierto? Que fue a la larga formando generaciones completas, ¿no? Por lo menos toda la década del 80 y 90 fue el lugar de formación, digamos, no formal, ¿cierto? Para cinéfilos, ¿no? Eso. Los cineclubes creo que también habría que pensar en ese sentido hoy, ¿no? Como que yo creo que hay un pequeño boom y también pensar ahí lo que está ocurriendo ahí, sí, ¿no? El desarrollo, ojalá, idealmente, ¿no? De proyectos que puedan subsistir a largo plazo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ujú. Sí, cuando uno mira un poco lo que ha pasado con la red de salas, que es un proyecto que ha estado, que evidentemente, digamos, está en receso pandémico, digamos, pero que en general se plantea también como como espacios, digamos, espacios de conversación. Nuevamente voy a citar lo que está haciendo Cristian Ramírez, digamos, de Saracá, con esa lógica de tomar una película, digamos, y abrirla en canal, digamos, y empezar como a extraer de ahí, digamos, una suerte de lectura atenta. En el fondo, creo que es importante, digamos. Y sí, creo que tiene que ver un poco cuando uno empieza a mirar, digamos, finalmente lo que empieza a notar actualmente, digamos, esta idea un poco de atomización, de falta de diálogo, digamos, que no es necesariamente algo nuevo, digamos, yo creo que ya existía, digamos, históricamente probablemente. La misma manera en que la cinefilia chilena o los cineastas chilenos un poco tratan de romper históricamente con las generaciones anteriores, digamos, también habla, digamos, de una dificultad, digamos, para generar diálogos generacionales, digamos. Y creo que eso sigue existiendo en cierto modo, digamos, y existe en la crítica y se nota más, digamos, ahora que no hay prácticamente una crítica periodística particularmente fuerte. ¿No? Lo que más hay, digamos, son básicamente comentaristas, digamos, por distintas vías, digamos, audiovisuales, que un poco también es lo que estamos haciendo acá, digamos, pero con otro objetivo. Uh-huh. Y la pregunta era, ¿cómo? No, era un comentario un poco a eso, digamos, quizás esta idea, a cómo este momento individualista, digamos, si tú sientes que hay mucho de eso en rigor, digamos, eh, a diferencia de la sensación de pertenencia, que yo creo que tiene que ver un poco con eso también, digamos, el cine de Normandía había una sensación de pertenencia, formaras parte o no directamente del club de amigos del Normandía, digamos, que fue algo que Normandía Sí, sí. capitalizó después, Pero yo creo que con la idea de comunidad, digamos, de clan. yo creo que es la colectivización, o sea, la idea del diálogo y la colectivización.
la idea de espacios, digamos, de debate también, ¿no? Como yo creo que por ahí, ¿no? Y siento que de eso estamos escasos, ¿no? Espacios de diálogo articulados, no tanto tanto de la transmisión, la transferencia, ¿cierto? El que sabe y el versus el que no sabe, el cineasta, ¿cierto? También el crítico, el profesor, el que sea, y el otro, ¿no? Sino que más bien espacios como mayormente participativos, ¿no? Donde el otro no es solamente un consumidor de una película, sino que más bien es un lector también que está acompañando estas reflexiones, que se atreve a intervenir, que va sofisticando también sus opiniones a lo largo, ¿cierto?, de un trayecto, Ujú. ¿cierto? Escribe en texto, a mí me parece, soy muy, en ese sentido, en ese plano soy muy conservador, o sea, creo que el tema de la crítica centralmente para mí es la escritura, ¿no? Ujú. El resto tiende por una cosa de documentación, ¿no? Por una suerte de una cuestión de inscripción y documentación. Yo creo en ese sentido. Podremos debatir y podremos estar de desacuerdo después, pero me parece que en principio es el gran punto, ¿no? El desarrollo de escritura, ¿no? De escritura. Podemos hablar después de escritura de imágenes, si quieren, ¿no? O de escritura, qué sé yo, de otros cruces, ¿no? Pero me parece que ahí está la crítica, o sea, históricamente ahí está la crítica, ¿no? Entonces, bueno, me parece que sí, que la cuestión de la colectivización, la mediación y desde la escritura, ¿no? Y más, y de una escritura que interpele y dialogue, más que, digamos, empiece a dar criterios de valor, o supuestamente lo que es bueno, lo que es malo, sea para donde sea, ¿no? Me parece que por ahí, ¿no? O sea, generar espacios a la larga como más lentos de algún modo, ¿no? Como donde podamos discutir, ¿cierto? Algunas variantes o variables, ¿cierto? Sí, pienso un poco en esa idea respecto que lo mencionaste, digamos, que es el eterno debate, digamos, entre conservadurismo, digamos, y modernidad, no sé, digamos, y liberalismo, en el sentido que, y lo vinculo de nuevo, digamos, con la crítica más política, con esa noción de política. En los años 80, digamos, la crítica política, digamos, en Chile por lo menos, que podríamos decir que la crítica izquierda, digamos, la revista Cauce, Pepe Román o Napsi, etcétera, digamos, en análisis, pasaba necesariamente por poder ensalzar una película que eventualmente podía manifestar cierta crítica a ciertos modelos establecidos, digamos, en el Chile de Pinochet. Eso era Mm, crítica política, puntualmente, digamos, en esos marcos específicos. Eh, y hoy, digamos, viendo un poco la conexión, digamos, con los feminismos o eventualmente con la aparición de cierta crítica de género, digamos, eh, eh, pienso en el peligro que eventualmente, digamos, podría generar en un ámbito, en otro ámbito de dicotomía, digamos, que es la orientación hacia lo formal, digamos, a las decisiones formales de puesta en escena, por ejemplo, y a las decisiones ideológicas, digamos, hasta qué punto mm, podríamos eventualmente condenar a un autor, digamos, por ser más conservador, digamos, y salvar a uno porque es más liberal, digamos. Y me interesa un poco plantear, digamos, cómo sientes tú que se empieza a tejer esta idea justamente en función de, digamos, la llegada de ciertas dimensiones políticas o ideológicas, digamos, digamos, descuidar lo formal, digamos, y solamente ensalzar, digamos, los factores netamente de contenido, digamos. Pero me refiero que quisiéramos estar en un bucle, ¿no? Y por eso te digo que en la posición, por ejemplo, perspectiva, podría ser el mío, pero podría ser también la psicoanalítica o la postmarxista, o no. Sí. Eh, Teresa es la que se sitúa en un espacio, como un espacio de exploración, no con a priori, sino que más bien como un espacio que a la larga tiene que construir un saber, ¿no? A la largo plazo, o sea, algo que se va a ir construyendo como en un mediano largo plazo. Eh, y, pero el bucle es esto, o sea, nuevamente volvemos a una cosa que me parece que deberíamos haber superado también, ¿no? Como haber superado hace muchos años atrás en el debate, que tiene que ver con esta suerte de estado estética a priori, ¿cierto? Ideológica, ¿no? Ujú. Versus esta otra principio, digamos, totalmente, comillas, liberal, ¿cierto? Formalista, ¿cierto? Y del buen arte, ¿no? Y como que me parece que en esa dicotomía que se ha movido gran parte, o sea, siento que todavía acá, digamos, estamos pegados con eso, como con la cuestión de la forma y el contenido, en fin, ¿cierto? Y un montón de opacidades ahí, ¿no? Que nunca llegaron a transmitirse o a transferirse de algún modo, ¿no? Y yo creo que también en ese sentido es importante actualizar las recepciones, ¿no? O sea, las recepciones críticas de los debates, ¿no? Hablo, ¿no? De las distintas críticas que han emergido, ¿cierto? A lo largo de las corrientes, ¿cierto? Críticas cinéfilas, ¿cierto?
están, digamos, del 70, 80 para acá, digamos, son variantes, ¿no? A mí me interesa, veo que no estoy tan solo en eso, digamos, pero a veces me siento, es concretamente del llamado marxismo cultural que pueda leer justamente, ¿no? La complejidad de las formas con los contextos, ¿cierto? Y leer a contrapelo. Bueno, ahora un tema que a mí me interesa ahora mucho trabajar es el cine clásico, ¿no? El cine Ujú, clásico del periodo norteamericano, 30, 40, 50, porque ahí está, es un buen laboratorio para poner a prueba muchas cosas, los a priori, los a priori, por ejemplo, políticos, ¿cierto? Para evaluar cierto determinado elemento de riqueza de la puesta en escena, ¿cierto? O al revés, ¿cierto? Leer a contrapelo, o sea, que no pudo ser llevado a cabo, ¿cierto? Por las diversas censuras que hubo en su momento por el tema del anticomunismo y el macartismo, ujú. o, digamos, las posiciones identitarias, cómo se fueron negociando. En fin, hay distintas variantes ahí que están en ese periodo. Y de todas maneras pasa por, siempre ojalá por enriquecer, digamos, enriquecer la lectura, ¿no? No más bien. Entonces eso, pero pienso que hay que atacar por dos lados, o sea, no, poniéndonos como máquina de guerra, hay que atacar algo así como la estética liberal o conservadora, ¿cierto? Obviamente la conservadora, y también al lado a la izquierda también hay que pegar duro por los supuestos, ¿no? De lo que debería ser, digamos, el contenidismo ideológico de una película, ¿no? Y algo así como la coherencia discursiva, ¿cierto? El famoso mensaje, ¿no? Que en Ujú. realidad esa discusión por el marxismo cultural, artístico y también por el feminismo del 70 y 80 está como súper superada, digamos, ¿no? Como que y eso, siempre hay que actualizar las recepciones, tío, y no tener miedo a citar, no tener miedo a leer, ¿cierto? No tener miedo como a trabajar, a inventar las posiciones de lectura, ¿no? Para poder como hacer estos cruces de forma mayormente innovadora y no repetirnos, ¿no? O sea, en la estética, en este bucle, digamos que me parece que la crítica de cine está hace años, digamos, ¿no? O sea, como salir del bucle, ¿no? Salir del bucle del conteneísmo y salir del bucle del formalismo. O sea, por favor, digamos, ¿no? Necesitamos generar posiciones más complejas, ¿cierto? La crítica, digamos, el campo cultural, las imágenes, ¿no? La cantidad de producciones culturales, la cantidad de imágenes, las narrativas que estamos como consumiendo, ¿cierto? Día a día, ¿cierto? Está necesitando una crítica, digamos, más astuta, ¿no? En ese sentido, para poder hacer frente a eso, ¿no? Con un aparato crítico lector más complejo, más interesante, ¿no? Pero por una cuestión política, o sea, de formación y emancipación a la larga política, en el sentido más profundo de la palabra también, no, Mm. no como corta, una visión que se construirá, digamos, me parece, a largo plazo, ¿no? Eso. Oye, hablando de los purismos, digamos, ya un poco nos queda el último fragmento de conversación. En el ámbito de las series de televisión, digamos, que es un ámbito, por un lado, digamos, despreciado en el fondo, digamos, pues, desde cierta alta cultura, digamos, y también ha generado una cierta trinchera, digamos, de despreciar cierto intelectualismo, digamos, metiéndose en ciertas series, etcétera. La crítica, digamos, en general la crítica de cine, digamos, que creo que es distinta de lo que pasa en otros ámbitos, digamos, tiende a ser reacia, digamos, o tendía históricamente a ser reacia, digamos, a comentar televisión. Digamos. El periodismo, digamos, intentaba parcelar completamente eh, eh, las áreas, digamos, de la televisión, digamos, con el cine. Y yo estoy pensando concretamente en el ámbito de la serie, digamos, no los programas de televisión, ni programas, ni documentales, etcétera, digamos. Y hoy es interesante, digamos, entender también en ese cruce, digamos, de saltar un poco hacia el lado y mirar con el mismo criterio, digamos, lo que está pasando en términos dramáticos, digamos, en la serie de televisión, en el aumento, digamos, de comunicación, digamos, entre ambos géneros, entre ambos formatos. Y siento que la crítica efectivamente ha sido mucho aplegado, mucho más de eso. ¿Cómo ves tú, digamos, esa eh, correlación, digamos, entre la crítica de serie de televisión y la crítica de cine puntualmente, digamos? ¿Sientes que es un poco una prolongación de los mismos criterios, digamos, dónde habría diferencia en ese sentido, etcétera? Eh, Tú que además Pienso eres que, fanático de series, ¿quién? tú, ¿Yo? ¿ah? ¿Sí, po? ¿O Algunos no? y no igual ni todo del mismo modo, ¿no? Me parece que por un lado hay que estar atento a la cuestión de las representaciones, obviamente, y cómo se están leyendo determinadas. Parece que ahí, por ejemplo, nuevamente la lectura en clave de género, en clave, ¿cierto?, más feminista, clave, ¿cierto?, de una lectura atenta, digamos, ¿no? Puede ser más aguda, no tanto de los abusos, digamos, de series que dicen ser, pero que a la larga empiezan a analizar y no hay una posición realmente crítica, versus series que pueden tener valores en el marco de incluso géneros muy menores como el melodrama o el drama, Ujú. ¿cierto?
y también la posición más cinéfila que tiene que ver con, quizás, en el caso de las series, prima siempre la narrativa, ¿no? Hay falta ahí como primero, tener esa conciencia de que hay una dimensión como narrativa que es la que está primando, salvo muy honrosas excepciones, ¿cierto? Y por otro, poder ponerle más cine a esa lectura, ¿no? En el sentido de ser más agudo con las formas narrativas, etcétera. Y poder como, hay distintas, ¿no? Hay distintos criterios, hay distintas... Igual de todas formas, me parece que hay que estar atento también a esta cosa como de suerte nueva dictadura del guión, ¿no? Que está como imperando en la serie, que me parece que pocas veces se cuestiona ese dogma o esa posición. Y de todas maneras sí veo series, me engancho a veces con cosas, me parece que hay cosas importantes, me parece por ejemplo, lo que está pasando con el documental en Netflix, que para mí es lo mejor, ¿no? De Netflix, o sea, como todo lo que es la serie documentales, estas series documentales policiales, que algunas tienen una como sofisticada, ¿cierto? Puesta en escena, ¿cierto? En fin, y narrativa, digamos, y también hay algo ahí laberíntico, o sea, como que hay un montón de cosas como para indagar ahí que me parecen como súper interesantes. En fin, pero da para largo, pero no soy un reacio, más bien hay que hacer afirmativo, pero eso hay que ponerle una pregunta, digamos, no como un campo aparte, sino como una pregunta desde el cine, ¿no? O sea, leerlo. Nicolás, un amigo Sí, que es política. pregunta, ¿cómo evaluar el persistente matrimonio entre crítica y juicio? ¿Por qué seguir poniendo nota a las películas en la gente? Sí, bueno, es un tema. Pasa, Nico, que en el caso mío edito, o sea, estoy en dos proyectos. Uno, un proyecto que es La Fuga, que es un proyecto que tiene que ver más con el ensayo y una idea, digamos, más de ensayo crítico, exploratorio, ¿cierto? Donde la cuestión de lo bueno o lo malo más bien se tiende a poner en suspensión. Y después la gente. Y la gente es una función más bien, justamente, ¿no? De mediación y que busca como hacer una entrada a un campo más masivo de intervención. Y ahí, aunque yo personalmente no pueda no creer en las notas, hay una cosa, comillas, de estrategia, digamos, de querer como posicionar juicios rápidamente en el marco, por ejemplo, del campo cultural chileno. ¿Qué me refiero con eso? Todos con Haidé, Monita, Haidé, y es preciosa la peli, lo que quieran, pero bueno, al momento de poner una nota y ponerle, por ejemplo, 2 estrellas de 5, el juicio, digamos, digamos, está diciendo algo al respecto, ¿no? Yo sé que son distintas como niveles, ¿no? Me parece que también en las revistas históricas de crítica de cine, desde las más prestigiosas como Cahiers de Cinema, Film Comment, ¿no? El Amante, ¿cierto? También en el blog de Roger, que también ahora está como súper en boga, Ojos Abiertos, o otros cines, o en fin, donde quieras poner, también ha sido un tema, ¿no? Histórico también de poder clasificar, hay un tema de reseña y clasificar rápidamente y poder como poner en algún escalafón dónde está eso, ¿no? Y no me parece, o sea, digamos, yo no estoy 100% de acuerdo, pero me parece que una estrategia válida, no me parece una estrategia irrisoria, me parece realmente una tontera, ¿no? Me parece algo que es legítimo cuando lees, por ejemplo, una revista de música, que es una revista, o sea, que se acaba de desaparecer este año, que es la revista Rock Deluxe, que tiene cerca de 40 páginas de reseñas, en la cual las reseñas son un chorizo así de 6 párrafos, 5 párrafos, y estamos hablando de muchísimos discos, ¿no? Que van saliendo, ¿no? Y tú quieres enterarte, por un lado, sintéticamente, ¿no? Si es una operación que está siendo exitosa en su proyección, en su obra, en su discurso, y quieres entender rápidamente, ¿no? Dónde está posicionado ese disco, por ejemplo, el disco 48 de Bruce Springsteen, ¿no? Y quieres saber cómo está ese disco comparado con otros, no me parece, la verdad, algo negativo a priori la nota. La verdad es que no. Parece que también puede ser un elemento, un recurso que no, quizás no siempre tiene el mismo efecto, pero no me parece negativo a priori, ¿no? Entonces esta cosa como hoy, no, yo no pongo notas, no sé, me parece totalmente legítimo. No, no, el problema está cuando la nota queda un poco descontextualizada del texto, digamos, que eso es lo que justamente el Sí, peligro que siempre está, digamos, y esto, claro, claro, es el problema. Y en los medios tradicionales, finalmente lo que primaba a la larga era la nota por sobre el comentario, digamos. sí, bueno, Eh, eso es un error. eh, Tiene el amante que se hacían unas tablas, o también en el Taller de Cinema, o en Caimán Cuadernos sí, de Cine, y que se pone una tabla donde todos los críticos ponen una nota y pasaba eso que dice Karen, ¿no? Que es una posición digamos, en el colectivo se van como dirimiendo también esas diferencias. Y lo importante ahí ujú. son las diferencias más que los Sí, un acuerdos. poco lo que está hablando Karen Glavit, que también es una manera de sentir, digamos, de establecer ciertas posiciones, digamos, respecto, que es además lo bueno que tiene la gente, que puede publicar distintas críticas sobre una misma película. La Que además gracia.
Eso es importante y en ese sentido, digamos, realza, digamos, el valor de la diferencia. Iván, te voy a Real. cortar, no porque te vaya a cortar yo, digamos, sino porque Instagram está a punto de finalizar la transmisión. Gracias por esta muy entretenida conversación. Nada, digamos, bueno, éxito a los dos proyectos, digamos, y éxito con el lanzamiento, el próximo lanzamiento de los 15 años de la fuga. Esperamos, digamos, poder conversar nuevamente, digamos, quizás después de eso, digamos, para ver cómo viene el número. Y muchas gracias a todos y estamos terminando. Gracias, Iván. Gracias, querido Felipe, por la invitación y espero que haya sido para todos entretenido. Un abrazo enorme. Un Chao, abrazo. chao. Chao.